Well. We're not only in the most famous shopping district in America. We finally arrived at the most famous place in the book of Daniel, the Lion's Den. We think we can't imagine, but we may discover today that spiritually speaking, we live in one. And boy, do we need to know how. Daniel's life teaches some lessons, doesn't it? Perhaps none has more to say than this one. Let's get started. We are going to have the ride of our lives ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Juárez, los saludo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. Saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo de diversos estados de la República. Un saludo especial a nuestro hermano pastor Gonzalo González, quien nos apoyó la sesión anterior en una oración. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra sexta semana de estudio. Ya estamos terminando lo que es la primera parte del libro de Daniel, que es Vidas de Integridad. Y a la siguiente semana estaremos ya pasando directamente a palabras de profecía. Tengo varios anuncios que hacer con respecto a los días y a la frecuencia que se estará llevando este estudio bíblico. Vamos entonces ahora a comenzar, antes de orar, viendo cómo es que habíamos empezado o habíamos dividido nuestro estudio bíblico en dos partes del libro de Daniel. La primera es Vidas de Integridad, que consta de 6 semanas, que estaremos revisando 6 capítulos, 6 semanas, y después estaremos viendo Palabras de Profecía, que son también 6 capítulos que estaremos estudiando. Un capítulo por semana estaremos estudiando, y en el día de hoy estaremos empezando la conclusión de la primera parte de nuestro estudio del libro de Daniel. Semana 6, capítulo 6 del libro de Daniel. Vidas de Integridad se está terminando en esta semana. El viernes estaríamos terminando Vidas de Integridad, el primer bloque de nuestro libro. En lo personal pienso que ha sido un recorrido, un viaje fascinante por descubrir la Babilonia que nos rodea y pues al mismo tiempo desarrollar defensas contra ella. A partir de esta semana ya no veremos el objetivo general que teníamos en la primera etapa, porque aquí veremos cómo Babilonia permeó en lo que fue el reino de Medo-Persa. Ciertamente como nación dejó de existir Babilonia, pero siguió existiendo como una forma de pensar, una filosofía. La sesión anterior nos faltó ver la escritura en la pared, que es como el previo o el capítulo anterior de lo que veremos el día de hoy, que es en el foso de los leones. Entonces vamos a terminar de ver algunas cosas. Antes de esto les comparto que para un mejor estudio del capítulo 6 del libro de Daniel, que es un poco extenso, vamos a dividirlo en dos partes. La primera es Daniel en la oración y la segunda parte cuando Daniel es echado en el foso de los leones. Vamos a dividirlo en dos partes. Primera parte, Daniel en la oración, y segunda parte, Daniel en el foso de los leones. Nuestra semana estará compuesta por las siguientes lecciones. La primera es el mismo lugar, otro déspota. El día 2 es Babilonia misteriosa.
Aquí en el día 2, primeramente Dios mañana, es muy importante que traigas todas tus notas de tus cuadernos y todo lo que te he pedido que escribas lo pongas. Lo pongas ahora sí que al momento de la sesión. ¿Por qué te comento esto? Bueno, por la sencilla razón de que a partir de mañana estaremos ya echando un vistazo a lo que es la profecía. Veremos la Babilonia misteriosa, que es lo que describe Apocalipsis, y seguiremos en el día 3 con la caída de Babilonia de Apocalipsis, con B minúscula para no darle más importancia. Día 4, ni vicio ni falta. Aquí es donde veremos que algunas gentes, por el solo hecho de que nosotros somos cristianos, nos tratan de hacer daño. Y finalmente, día 5 es cuando Daniel sale ileso del foso de los leones y nosotros podemos seguir cantando igual que Daniel. Es un viaje fascinante de vidas e integridad que estamos ya por concluir y que la próxima semana, Dios mediante, estaremos con palabras de profecía. Si tienes un amigo o una amiga que le interese profecía y que ya conozca del mensaje de salvación, invítalo, porque este es un momento, esta es una etapa muy importante, muy impresionante sobre el libro de Daniel. Lo estaremos cotejando con diversos partes de la Biblia, como el día de hoy veremos cómo se complementa Daniel con el libro de Jeremías. Entonces, antes de comenzar nuestra primera sesión, antes ya de comenzar directamente nuestra sesión, que se va a llamar El mismo lugar, otro déspota, les voy a pedir que vamos a orar, que oremos. Vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, que Él nos lleve, que Él con su Santo Espíritu esté con nosotros en todo momento. Oremos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y ensalzamos tu nombre porque tú estás con nosotros en todo momento. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, Padre Celestial, sino que tú, Señor, nos has ayudado, nos has fortalecido. Siempre, Señor, tú has permanecido con nosotros, sosteniéndonos. Y por ello, Señor, te damos muchas gracias por este estudio del libro de Daniel. Señor, gracias por la vida de nuestra hermana Beth. Te pedimos, Señor, que la bendigas abundantemente y que ella siga desarrollando más estudios, Señor, sobre tu palabra, siempre fiando en ti. Ahora, Señor, nos disponemos a comenzar nuestra sexta semana, pidiendo al Señor que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos haga aprender lo que debemos de aprender, Señor, para nuestra vida y para ser ejemplo en esta sociedad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos ya comenzando. Nuestro tesoro del día de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6 de Daniel, versículo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Repito, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen sobre todo el reino. ¿Qué es esto de constituir? ¿Qué es esto de constituir? Bueno, es asignar, designar, delegar responsabilidad. Es que haya puesto gobernadores, así como en México hay un presidente, hay gobernadores, hay delegados o alcaldes. En este caso, lo que hizo el rey Darío, Darío fue poner como gobernadores de Babilonia. Babilonia dejó de ser una nación poderosa y como nación, como país que ocupa un lugar geográfico, dejó de existir y se convirtió en una provincia. Entonces imagínate, de haber sido la gran capital del mundo, la ciudad cosmopolita, la ciudad de todo lujo, la ciudad de todas las comodidades, ahora estaba reducida a ser una
una provincia conquistada. Es impresionante, ¿no? Ver toda esta parte. Vamos a ver cómo es que el Señor le había dicho ya, le había advertido al rey Belsasar que esto iba a ocurrir. Vamos a ver cómo es que, bueno, la semana pasada vimos cómo es que hubo una escritura en la pared, unos dedos que escribieron en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y esto significó el fin de Babilonia. Es muy importante ver lo que dice el capítulo 5, el final del capítulo 5, porque las cosas sucedieron muy pronto. De hecho, sucedieron en menos de 24 horas. Hemos visto que en otros capítulos de Daniel las cosas ocurren a lo largo de varios días, pero en este capítulo todo transcurrió en 24 horas o menos. Vamos a desglosar lo que es la palabra escrita en la pared que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene 2 veces significa ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Es decir, Dios ha tomado nota de tu reino, Dios ha visto qué has hecho con este reino, en este caso Babilonia, y le ha puesto fin. Es decir, hasta ahí llegaste. La segunda palabra tekel, que significa ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Si te fijas, la primera parte está en amarillo, es como preventiva. Dios no pasa nada por alto. Tekel está en naranja. Hay una consecuencia. Es amarillo, hay un acto. Dios ya vio tu reino. Es decir, ya te vio cómo te estabas comportando, Babilonia. En naranja has sido pesado en la balanza y ha dado falta. Es decir, se han probado tus obras, se ha visto tu actuar, se ha revisado cómo has sido de eh, egoísta, cómo has hecho las cosas con saña, y entonces serás, bueno, se ha visto que se te ha hallado culpable. Y finalmente, Uparsin, que viene de la palabra Pérez, con S, no es el apellido, sino es la palabra Pérez, junto con es más bien una combinación de la palabra Pérez con Ufarsin. Entonces, cuando dice en la pared, Uparsin es la combinación de Pérez y Ufarsin. Y es la consecuencia lógica natural. Si fue hallado falto, entonces quiere decir que se te ha hallado culpable de todos los escándalos, de todos los destrozos que has ocasionado. Pues entonces ahora tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y es muy curioso cómo dice el libro de Daniel, en su capítulo 5, al finalizar, dice que la misma noche Belsasar murió y Darío de Media tomó el reino. Dice en el versículo 30 y 31, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Imagínate, a los 62 años tomando el trono. No, pues, era gente muy vigorosa en aquel entonces. Nuestra hermana Prisi Reyes dice saludos, saludos hermana Prisi, bienvenida. Eh, Bienvenida a esta sesión. Bueno, pues entonces estábamos viendo que Mene, Tekel, Uparsin, y todo ocurrió en un día, en menos de 24 horas. Desde que el rey Belsasar estaba tomando de los vasos, vino de los vasos sagrados de nuestro Dios, que estaban consagrados al servicio de Jehová, hasta que es invadida Babilonia y cae. ¿Qué ocurrió?
¿qué ocurrió con Belsasar? Bueno, Belsasar, dice la palabra del Señor, como leí, fue muerto. Belsasar fue muerto. Dice la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Esto que dice Daniel se, se puede encontrar que lo dice antes de darle la interpretación al rey, cuando llega Daniel ante el rey. Y el rey le ofrece nombrarlo tercer señor del reino, vestirlo de púrpura, que en aquel entonces era muy lujoso, era un vestido muy lujoso, que solamente la nobleza lo traía. Y Daniel, como estaba en comunión con Dios, y la próxima semana veremos que ya antes había recibido, entre capítulo 4 y 5, ya había recibido parte de la profecía que se narra más adelante. Vemos cómo es que pues, Daniel, estando en presencia de Dios y estando guiado por su Espíritu Santo, como que estaba muy enterado de que no iba a pasar esa noche. Y entonces es una respuesta un tanto cuanto como diciendo, pues no me importan tus riquezas, no vas a durar. Si lo vemos con calma, el versículo 17 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Belsasar fue muerto, pero aquí hay algo muy importante a distinguir. Nabónido, que era el rey, realmente el rey, porque vimos que Belsasar solamente era corregente o rey suplente. El rey verdadero era Nabónido y huyó. Se piensa que huyó. Vio que Babilonia había caído y huyó y pues se fue y adiós, bye. Y en cambio, Belsasar murió. Aquí es muy importante mencionar que la Biblia no dice que Nabónido haya jugado o haya profanado los vasos de Jehová, pero Belsasar sí profanó los instrumentos sagrados de Jehová. Ahí es algo muy de tomar en cuenta cómo Dios es muy celoso con lo que se le da para su servicio. Y bueno, finalmente, algo más también que destacar de que pues el destino de Belsasar fue muy tremendo es que murieron pocas personas durante la conquista de Media y Persa a Babilonia, y lo demás de la conquista de Media y Persa a Babilonia fue relativamente pacífica. Solamente el rey murió y algunos de su corte, pero nuestro amigo Daniel siguió vivo porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí hay también algo más que mencionar. Hay profecías cumplidas. Esta sesión es una sesión es una sesión pequeña, es una sesión cortita, ¿no? Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y vemos, conforme a la historia, que desde la primera subyugación extranjera al pueblo de Israel transcurrieron 70 años, que fueron del 605 a.C. al 536 a.C. Y de ahí a la destrucción del templo fueron otros 70 años. Es muy importante que estos datos, este dato principalmente de esta diapositiva que te estoy dando, lo anotes. Anótalo porque lo vamos a usar mucho. La profecía se cumplió 70 años, que fue la primera subyugación, y luego la destrucción del templo desde la primera subyugación hasta que regresa el pueblo de Israel, reconstruye el templo y luego viene la destrucción, pasan otros 70 años. Esto lo vamos a ver la próxima semana muy detallado en la parte de palabras de profecía. Ahora tenemos que decir cuáles son nuestros leones. Como vimos a nuestra hermana Beth Moore, ella decía, estamos entrando a la
al capítulo más conocido, más popular de Daniel. Y pues todo el mundo puede decir, no, pues Daniel estuvo en el foso de los leones, los niños hacen sus dibujos, y hay himnos que hablan de Daniel en el foso de los leones. Hay las ilustraciones que han servido de inspiración a varios pintores, pero como decía nuestra hermana Beth Moore, citándola, ¿seremos nosotros capaces de identificar cómo vivir nosotros en el foso de los leones? ¿Podremos identificar el propio foso de los leones en el que nos encontramos nosotros? Y tú podrías decir, bueno, pues ¿cuáles son los leones en los que me estoy enfrentando, a los que me estoy enfrentando? ¿Cuáles son los leones a los que aparentemente no he visto? Bueno, los leones son problemas muy severos, problemas muy fuertes. El león es un animal depredador que desgarra y a su presa. De hecho, se sabe que a veces se la comen viva y es un sentimiento pues muy terrible. Los animales nada se ve como están angustiados. Los problemas no llegan solos, los problemas llegan en bola. Y entonces, los problemas muy fuertes son nuestros actuales leones. Muertes inesperadas y repentinas de personas que amábamos mucho. Problemas emocionales y finalmente la ansiedad. Aquellos que vivimos en la Ciudad de México seguramente decimos, bueno, pues es un león cotidiano la ansiedad. Sí, pero no deja de ser un león. Debemos de tener muy en cuenta que así como en el horno de fuego, estos leones nos tienen que servir para acercarnos más a Dios. Estos leones nos tienen que servir para llegar delante de la presencia de Dios y acudir a su auxilio, más bien solicitar su auxilio, solicitar a Dios que Él sea el que nos rescate. Porque así como en el horno de fuego, solo el fuego quemó los lazos que habían estado atando las manos y los pies de los amigos de Daniel, en los leones, solo nuestro Dios es el único que puede tapar la boca de los leones. Aquellos podrán rugir muy fuerte, aquellos podrán parecer imponentes, pero solamente nuestro Dios tiene el poder para calmarlos. Y finalmente, en nuestro estudio, tendremos la conclusión. La conclusión en Jeremías 19:11 es un pasaje que se utiliza mucho en la iglesia evangélica. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces nosotros pensamos que las cosas están mal y no entendemos por qué se dan así. La realidad es que debemos de confiar en lo que el Señor nos está enviando. A veces las pruebas, a veces los problemas, Dios los permite para probarnos como por fuego. Este texto es muy importante irlo desglosando levemente. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En ningún momento dice, te voy a eximir de los problemas. En ningún momento dice, te voy a sacar es decir, te voy a liberar de que no pases ningún problema. No. De una manera explícita, aunque no es oral, no verbalmente escrita, está diciendo el Señor, bueno, porque yo sé los pensamientos, podremos decir, pues aunque pasemos por esas situaciones, debemos de confiar en nuestro Dios, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Es como popularmente se dice, nos está ayudando de la forma que necesitamos y no de la manera que esperamos. Debemos entonces fortalecer nuestra fe, ejercitarla, nuestra fe
en que Dios es el que lleva el control de nuestra vida. Debemos de tener cuidado también de la mores. Mores es una palabra, o mores, de la cual se deriva la palabra moralidad. La moralidad actualmente la rige la sociedad y se establece que son las costumbres en un grupo, las actitudes morales, hábitos y las costumbres moldean el destino de un grupo. Cuando una sociedad tiene una moral baja, su fin es la destrucción. Y es muy importante que escribas lo que te dije de la moral, porque la próxima semana estaremos viendo lo importante que es esta palabra o este concepto para los juicios que el Señor hace sobre la Babilonia y sobre el mundo entero cuando está profetizado que Él va a triunfar sobre el mal. Entonces nosotros estaremos llegando hasta aquí el día de hoy. Voy a hacer una oración y luego les dejaré con un himno para que puedan escucharlo. Y finalmente estaremos terminando. El día de mañana nos toca estudiar la misteriosa Babilonia. Y empezaremos a dar ya algunas probadas a la profecía descrita en el libro de Apocalipsis. La misteriosa Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día que nos concediste de nuestro estudio bíblico, Señor. Sabemos que tú estuviste con nosotros, sabemos, Señor, que tú nos has guardado, que tú nos has fortalecido y que tú, Señor, tú permaneces siempre con nosotros en todo momento. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes en lo que hagamos, más bien en lo que aprendimos el día de hoy, Señor. Cómo es que tú cumples tu palabra, cómo tú cumples la profecía, Señor, que tienes destinada. Ahora, Señor, te pido que nos ayudes en las actividades que sigamos realizando el día de hoy, Señor. Que mañana bendigas nuestras actividades en nuestros trabajos, en las escuelas, Señor. Y que Padre Celestial, tu Espíritu Santo nos recuerde que no somos de esta Babilonia, sino somos hijos tuyos. Te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia y por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén.